Entre las bandas de metal fundadas a finales de los 90 e inicios de los 2000, Dragon Force es una de las más influyentes, y cuando se tenía la sensación de que el género había perdido gran popularidad, esta agrupación fue una de las que le dio un nuevo aire a lo que representa el power metal, llamando la atención de muchos seguidores del género. Uno de los integrantes de la banda que más se ha hecho notar es el guitarrista Herman Lee, debido a su puesta en escena, virtuosismo y uso de efectos, siendo elementos que a lo largo de los años le han permitido desarrollar un estilo propio, que ha inspirado a miles de guitarristas de las generaciones más recientes. Nació el 3 de octubre del año 1976 en Hong Kong, y guitarristas como Joe Satriani, Tony McAlpine y Steve Vai despertaron su interés en aprender a tocar este instrumento. Además, la música presente en los videojuegos arcade de la década de los 80 fue un elemento muy importante en su desarrollo como artista. Desde muy joven empezó a tocar la guitarra de forma autodidacta, y bandas como Helloween y Blind Guardian lo acercaron al power metal. En su adolescencia se mudó a Francia y posteriormente a Londres. Gracias a esto habla inglés y francés de forma fluida, además del idioma de su país natal. En Londres formó parte de algunas agrupaciones, siendo la banda de black metal melódico Demoniac, a la cual ingresó en 1998, la más importante para ese momento, ya que en esta tuvo su primera experiencia grabando un disco, el cual salió al mercado en 1999. En este material, el músico demostró tener una gran destreza para interpretar la guitarra, con solos rápidos y complejos. Ese mismo año, también grabaron un EP, pero la banda se separó al poco tiempo. Herman Lee junto al otro guitarrista de la banda, Sam Todman, deciden formar una nueva agrupación bajo el nombre Dragonheart. Además, contactaron al cantante de origen sudafricano C.P. Tiart, luego de ver un anuncio sobre él donde solían ensayar. Completaron la alineación con algunos músicos que formaron parte de la banda Demoniac y empezaron a trabajar con un estilo orientado hacia el power metal. En el año 2000 grabaron su primer demo titulado Valley of the Damned, en el cual se puede apreciar el estilo que tanto ha caracterizado a la banda, con canciones rápidas, además del notable uso de efectos. La portada de este material fue diseñada por el guitarrista Herman Lee. Con este trabajo rápidamente llamaron la atención de los fanáticos del power metal, en una época en la que las nuevas bandas se estaban orientando a los sonidos alternativos y los solos de guitarra eran escasos en estas propuestas musicales. La notoriedad que alcanzaron en ese momento les permitió salir de gira con Rob Halford y Stratovarius, ganando cada vez más reconocimiento, sin haber grabado aún su primer disco. Inclusive, al poco tiempo de compartir escenario con grandes bandas, empezaron a encabezar los carteles en algunos eventos, y se dieron cuenta que otra banda en Brasil también se llamaba Dragonheart, así que decidieron cambiar el nombre a Dragon Force. Luego de algunos cambios en la alineación, firmaron con el sello Noise Records y lanzaron su primer álbum en el 2003, el cual también titularon Valley of the Damned. El sencillo, que tiene este mismo nombre, alcanzó gran popularidad en la web, siendo una de las canciones más descargadas en varias páginas y posicionándose en los primeros lugares de las más escuchadas. Pronto Sam Todman y Herman Lee se dieron a conocer como dos guitarristas muy virtuosos dentro de la escena del power metal a nivel mundial. Inclusive, empezaron a definir su música como power metal extremo, debido a la gran velocidad y complejidad de sus canciones. Herman Lee desde muy joven también mostró interés por la producción musical y tiene su propio estudio de grabación llamado Leimer Loser Studios, en el cual se han grabado parte de las pistas de los discos de Dragon Force. En el 2004 lanzaron el disco titulado Sonic Firestorm, el cual fue muy bien recibido por el público, continuando con el estilo caracterizado por el virtuosismo de su anterior trabajo. Pero realmente fue con el álbum Inhuman Rampage, el cual salió al mercado en el año 2006, que la agrupación alcanzó el punto álgido de su carrera. Según relatan los integrantes del grupo, el objetivo de este disco era hacer algo sin precedentes, tocando como nadie lo había hecho hasta ese momento dentro de este género musical. En este álbum se pueden encontrar canciones muy técnicas y veloces, con una gran variedad de efectos,
dándole un notable protagonismo a los solos de guitarra, demostrando que en cuanto a dificultad de su obra llevaron las cosas al extremo. Además, este es un álbum superproducido, de tal manera que todo lo que tocaran quedara perfecto. La canción Through the Fire and Flames se convirtió en la más popular de esta agrupación hasta la fecha, la cual está presente en el videojuego Guitar Hero 3, siendo considerada una de las más complejas de la saga. El incluir esta canción en el videojuego trajo consigo nuevos fanáticos, principalmente jóvenes, lo que aumentó aún más la popularidad del grupo. Además, está presente en videojuegos como Brutal Legend, Audiosurf, Guitar Flash, entre otros. Cuando se encontraban grabando esta canción, al final Herman Li sujetó la guitarra de la barra del Floyd Rose como suele hacerlo en las presentaciones en vivo, lo que ocasionó que una de las cuerdas se rompiera. Sin embargo, les gustó cómo quedó la toma y decidieron dejarla así en el disco. Dentro del concepto artístico de Dragon Force, los videojuegos han sido un elemento muy importante, tanto simulando el sonido presente en las máquinas arcade de juegos como Pac-Man hasta en los videoclips, en los cuales recrean mundos fantásticos y futuristas, como los que aparecen en los juegos más modernos. Herman Li cuenta que desde muy niño tuvo varias consolas de videojuegos, ya que en Hong Kong eran muy comunes. Recuerda que la consola Atari 2600 fue una de las primeras a las que tuvo acceso. Posteriormente pasó de las consolas al PC Gaming y afirma que los juegos de simulación son sus favoritos. Considera que a pesar de que no han compuesto música para videojuegos, las canciones de Dragon Force son muy acordes a este universo, y es algo natural, ya que desde el principio este elemento les ha llamado mucho la atención. En el 2008, con el sencillo Heroes of Our Time, el cual fue lanzado en la red social MySpace, la banda confirmó la solidez de su trabajo y generó bastante expectativa. Ese mismo año lanzaron el disco Ultra Beatdown, y según ellos mismos afirmaron no había una diferencia notoria con sus anteriores trabajos, pero el objetivo era incluir melodías más agradables. La canción The Last Journey Home es una de las más destacadas de este trabajo, y el videoclip está inspirado en el juego Grand Theft Auto. Este se estrenó en enero del 2009 en la comunidad de Xbox Live. En marzo del 2010, la banda anunció que el vocalista dejaría la agrupación, una noticia que lamentaron muchos de los fans, ya que CPT Art ayudó a desarrollar la identidad de Dragon Force. Según declaraciones del grupo, su salida se debió a diferencias musicales. Al día siguiente de este comunicado, la banda generó gran expectativa, ya que anunció que iniciaban la búsqueda de un nuevo cantante, y para ello harían una convocatoria a nivel mundial, y quienes estuvieran interesados debían grabar un video interpretando la canción The Last Journey Home. La banda continuó trabajando en su siguiente disco mientras analizaban las miles de propuestas que recibieron de todas partes del mundo. Lo interesante de esto es que cualquier persona que demostrara tener la habilidad necesaria en el canto podría entrar a formar parte de Dragon Force. Finalmente, luego de casi un año de incertidumbre, Mark Hudson, quien para ese momento tenía 23 años, fue el elegido, demostrando su potencial como cantante en el disco The Power Within, lanzado en el 2012. La mayoría de los seguidores de la banda recibieron muy bien a este vocalista, quien marcó una nueva era para la agrupación. En sus siguientes discos han demostrado tener una gran solidez en cuanto a sus composiciones y siguen siendo una de las bandas más representativas del power metal en la actualidad, conservando el virtuosismo y la velocidad que les dio un sello de identidad. Algo importante y a su vez muy interesante de esta agrupación es la cercanía que han tenido con sus fans por medio de las redes sociales, casi desde el inicio de su existencia. Si bien Sam Totman es el compositor principal de la banda, Herman Li se ha mostrado como la cara más visible del grupo frente a los seguidores en plataformas como Twitch y YouTube. Además, es el miembro más carismático y cercano a los fans en la web, haciendo contenido divertido y muy útil, no solo para los seguidores de Dragon Force, sino también para la comunidad de músicos en general,
relacionándose con varios youtubers que hacen contenido por este estilo. Algo que también ha reflejado es que no le da mucha importancia a las críticas y se toma todo con mucho sentido del humor, demostrando tener una gran seguridad en lo que hace. La mayor parte de su vida ha usado guitarras de la marca Ibanez, considerando que son fáciles de tocar y muy cómodas, siendo la serie E-Gen la que lo ha identificado y la cual fue construida según sus especificaciones, inspirándose en la serie S que utiliza Joe Satriani. En el 2019 la marca retiró de su página a Herman Li como artista asociado, por lo cual se empezó a especular sobre el cambio de marca por parte del guitarrista. Finalmente, a inicios del 2020 anunció que estaba trabajando en nuevos diseños con la marca PRS y para la promoción del disco Extreme Power Metal apareció utilizando una guitarra de esta marca. Por otra parte, tiene una colección de más de 200 guitarras de diferentes marcas y modelos. Entre su equipo hay un elemento poco común entre los guitarristas y es una especie de anillo. Este aparato se llama Hot Hand, el cual funciona de forma inalámbrica, respondiendo a las vibraciones de la mano para controlar algunos efectos, como lo hace un pedal de expresión. Además de esto, en su pedalboard el whammy de Digitech es un elemento fundamental para hacer varios de los sonidos tan característicos de sus canciones. El músico también practica artes marciales desde hace varios años, específicamente el Jiu-Jitsu, ya que desde que era pequeño las películas de Bruce Lee y Jackie Chan despertaron su interés en este deporte. A pesar de que ha entrenado con varios profesionales y ha llegado a competir, no ha pasado del cinturón azul, debido a que no tiene el tiempo suficiente para practicar de forma constante. Herman Li es uno de los guitarristas más reconocidos e influyentes de la historia del metal a partir de la década del 2000, y su importancia en el género es notable, ya que es uno de los músicos que han inspirado a las nuevas generaciones y ha resaltado la importancia de los solos de guitarra en este género musical, ganándose el respeto y admiración de muchas personas. Si el video te gustó, te invito a darle like, compartir y suscribirte. También a que me sigas en las redes sociales y actives las notificaciones del canal para que no te pierdas ninguna actualización. Un saludo y hasta el próximo video.